en este tiempo te estoy diciendo que estamos hablando de hace 14 años, estaba embarazada. Híjole, qué ganas de ser mamá, pero qué ganas de ser especialista, pero qué ganas de cumplir tus sueños, pero qué ganas de llevar todo lo que habías puesto en tu mapa. Pero pues no se podía todo. Bienvenidos al episodio número 1 de este podcast que se llama Persistente. Hoy tenemos a nuestra invitada, la doctora Marimar Guerra, que aparte de ser una talentosa persona, pues es una gran amiga desde hace muchos años, y qué mejor empezar este podcast hablando con ella de sus historias y de su experiencia. Bienvenida, Mar. Muchas gracias, César. Qué honor tan grande que me invites a tu proyecto, que seguramente va a ser un éxito como todo lo que haces. Gracias. Y me siento muy, muy halagada de estar aquí contigo y contar lo que quieras que te cuente. Pues, mira, el honor es mío. Primero que nada, pues queremos saber quién es Marimar Guerra, cuál es su especialidad, qué estudió. Primero esa etapa previa a cuando abriste Medae, ¿no? Órale. Bueno, pues te cuento que efectivamente soy la doctora Marimar Guerra. Estudié medicina en la Universidad Anáhuac y después hice una especialidad en medicina genómica que está avalada por la Universidad de Valencia, en España. Y a la par empecé también a hacer otra especialidad de medicina antienvejecimiento y longevidad, que también va de la mano de la parte estética. Y bueno, he ido haciendo mi carrera en base a buscar que el paciente tenga tratamientos muy personalizados. Y cuando te hablo personalizado, hablo desde lo más perfecto, más molecular que existe, que sería el análisis del ADN de los pacientes. Y así establecer una ruta de vida de tratamiento como muy personalizada y muy enfocada hacia el bienestar del paciente y no hacia la enfermedad. O sea, hemos tratado de girar esta parte de la medicina a que sea algo mucho más preventivo, más dentro de lo que es el bienestar, a esta parte de la medicina que ve la patología per se. Ok. Entonces, en tu experiencia previa a ser emprendedora y empresaria con Medae, ¿tuviste a lo mejor algunas prácticas, participaste en algunos proyectos? ¿Dónde estaba la especialidad de esos proyectos o qué fue lo que te llamó la atención? Porque esto lo quiero nada más de pequeño preámbulo para que nos platiques cómo decidiste abrir Medae. O sea, ¿cuál fue ese impulso que te dijo, sigue ya adelante con mi proyecto? Es el siguiente paso. Pues mira, cuando tú estás estudiando medicina, hay varios años en los cuales haces prácticas, de manera general. Evidentemente no puedes escoger. Generalmente estás en hospitales públicos, en algunos privados, en donde te vas empapando un poco de tus propios maestros y de la práctica en el hospital. Después, todos tenemos que hacer un internado, que puedes escoger público o privado, porque de alguna manera ya te va empujando un poco a hacer tu carácter médico y entender cuál va a ser la especialidad que quieres. Y después tu servicio social, que si bien no tiene una remuneración, pues te empuja contra el paciente a hacer todo un año en el cual estás a cargo de tu clínica o de tu consultorio o de la unidad a la cual pues, fuiste destinado. La verdad es que cuando yo acabé medicina, o sea, cuando me dieron mi título de médico cirujano, quería ser pediatra. Okay. Y para ser pediatra tú tienes que hacer un examen nacional de residencias, el cual pues puedes aplicar 2 veces al año. Yo apliqué, quedé y entré dentro de pediatría. Pero la verdad es que hay muchas circunstancias, no sé, tal vez tu auditorio conoce, pero créanme que si hay algo difícil en este mundo es hacer la especialidad médica en México. Sin duda. Y no porque no tengas vocación, sino hay tantos factores alrededor que van desde el cansancio hasta qué tanto se puede remunerar, hasta qué tanto puedes soportar. El tiempo quizás también, ¿no? También hay una situación jerárquica muy marcada y la verdad es que tal vez ahí saqué mi primer rasgo importante de carácter, que era esta parte de decirte, no estoy dispuesta a estar sometida sin ningún tipo de lógica a los deseos de los que estaban años adelante de mí, simplemente porque a ellos los habían tratado mal, te tendrían que tratar mal. Entonces, de acuerdo. Venía de España, hice mi internado en España, la neta venía de una estructura distinta y me costó mucho trabajo, y te voy a decir que esa, en su momento, hace 13 años, te puedo decir que fue para mí mi derrota o mi decepción más grande, es decir, no puedo con esto, me quiero salir. Marcó en mí en ese momento, que hoy no es así, pero en ese momento etiquetas en las cuales decía, pues soy una fracasada,
no puedo, yo no pude con todo. Ese profesor que decía que colgara mi título en la cocina porque pues no había doctoras y qué onda, o sea, tenía tanta razón, o sea, ¿por qué llegué hasta acá y hoy deserto? ¿Será que no tengo la fuerza? Todas esas etiquetas en ese momento las tuve y de alguna u otra manera fue una decisión que hoy agradezco, pero que en su momento César fue, de verdad, yo creo que de las más complicadas que he tomado en mi vida. No, bueno, pues es que es un cambio de dirección, ¿no? Es como regresarte un poquito después de todo el tiempo dedicado, después de la experiencia que estás teniendo de prepararte y de decir, oye, me tengo que preparar nuevamente o me tengo que hacer mi especialidad en otro ramo, ¿no? Y voltear a otro lado. No, y a veces no tienes otra luz, ¿no? A veces desde chiquitos o en algún momento tú dices, bueno, yo quiero ser, no sé, ingeniero agrónomo en el Chícharo, o sea, y tu mente se va focalizando como este caballito que no deja ver otras cosas y no ves otras opciones. Yo creo mucho en el destino, en las energías, en la vida, y creo que de alguna u otra manera tenía que pasarme algo tan dramático como para que me dijeran, no, este no es tu camino, aquí no vas a ser tan feliz como eres ahora y tienes que tomar una decisión tan radical como la que se tuvo que tomar, pues para poder alcanzar el camino que hemos ido tomando estos 14 ¿Cómo años. te llegó esa puerta nueva? O sea, ¿cómo te llegó esa oportunidad de decir, bueno, la especialidad que yo sí quiero, donde me quiero desarrollar, es hacia acá? A mí me gustaba pediatría porque me gustaba la inmunología, que es justamente lo molecular entre alergias, células. Siempre supe que quería algo como que tuviera este sustento en donde pudieras analizar el cuerpo desde adentro. En este tiempo te estoy diciendo que estamos hablando de hace 14 años, estaba embarazada. Entonces, pues me llega un motor cañón, el de, híjole, qué ganas de ser mamá, pero qué ganas de ser especialista, pero qué ganas de cumplir tus sueños, pero qué ganas de llevar todo lo que habías puesto en tu mapa. Pero pues no se podía todo. En pediatría pues tienes que pasar por infecto, pues, estás embarazada, el riesgo de que el bebito sufra cosas está cañona. Sí, claro. Entonces fue entre el cansancio, fue que en ese momento era la peor versión de ser humano que te puedas imaginar, porque estaba cansada, porque no estaba disfrutando, porque qué chistoso, quería ser médico para salvar personas y tenías una cara todo el tiempo malhumorada. Eran una etapa Grinch, ¿no? O que estabas no tan cómoda, ¿no? A lo mejor con todo lo que estaba sucediendo en el entorno. Te paras un día y dices, oye, ¿qué onda? Siento que he trabajado mucho para esto y no me gusta quién estoy viendo en el espejo. Sí. Y entonces llega esta parte, la verdad es que no me llegó al mismo tiempo el abrir la empresa como cuando renuncié. Simplemente dije, no quiero esto. Me fui muy triste, entré en una depresión fuerte, tanto de identidad como de, ¿qué será de mi vida? Y ahora estoy embarazada y cómo, o sea, cómo le voy a explicar a mi bebé que iba a ser doctora, pero ya no. O sea, fue muy duro esos meses, sinceramente, y tenía que chambear, obviamente. Entonces, también hay gran área de trabajo en la medicina general. O sea, yo ya era doctora. Sí. Y la verdad es que me contrato con un doctor que hoy amo, adoro y que cada vez que pueda lo reconoceré, que es el doctor Giovanni Bojanini, que es un médico colombiano y que está aquí en México abriendo pues toda la parte de los tratamientos capilares. Sí. Entonces, pues para mí era una buena opción de trabajo porque pues tenía un horario, porque no estaba expuesta a enfermedades, porque pues era una consulta fácil. Nunca pensé que me iba a quedar en eso, pero dije, tengo aquí un momento para estar un poco más cómodo y tener un respiro. Y al verlo trabajar y al ver que la medicina no todo tendría que ser a expensas de las patologías, pues empezó a destapar una curiosidad distinta. Él es un gran médico, pero también es un gran maestro. Okay. Tiene esta él es dermatólogo, entonces tiene esta parte de estarte enseñando. A mí me gusta estar aprendiendo. Y también tenía una gran idea de la empresa. Era chistoso porque siempre había visto doctores dentro del ámbito de un hospital en donde veían a su consulta. Sí, claro, pero ya una empresa, negocio cambia, ¿no? Jamás. Entonces yo decía, oye, a él le das un sobre con canicas y los vende como si fuera un Ferrari. O sea, ¿qué hace este hombre? Y la verdad es que también tuve un golpe de suerte platicando con un paciente, amigo. De pronto me dijo, no puedo salir porque mañana me hacen mis estudios genómicos para cotizar mi seguro de gastos médicos. Y la neta es que no quiero salir mal porque si no te cuesta más. Y yo, ¿de qué me hablas? Sí. No, es que ya ves que estoy tramitando en Estados Unidos, tengo mi
mi green card y bla, bla, bla. Y pues, a ver, explícame más profundamente de qué exámenes me estás hablando. Y entonces al profundizar, en Estados Unidos hace años ya empezaban a hacer uso de la medicina genómica como algo preventivo, César. Okay. Y entonces te decían, prácticamente en Estados Unidos podríamos decir que es casi obligatorio tener tu seguro de gastos médicos, ¿no? Y entonces había empresas en las cuales decían, oye César, ven, vamos a hacerte tu estudio y vamos a ver qué riesgos tienes. No, bueno, hasta para ellos es importante porque pues... Claro, cambia la pirámide de enfermedades. Completo, ¿no? Y entonces te decían, vas a ser diabético, vas a ser hipertenso. Bueno, perdóname, eres no propenso, quiero poner, ¿no? Eres propenso. Es bien importante que sepan que la medicina genómica nunca es diagnóstica. Y entonces tienes riesgo de diabetes, de hipertensión, estás gordito, fumas. Oye, pues te cuesta, voy a poner un ejemplo, $1,000 tu seguro de gastos médicos. Oye, pero no te preocupes. Si el próximo año tú demuestras que haces ejercicio, que tienes hábitos saludables, que cambiaste estas características que disminuyen tu riesgo, te va a costar $200. Oye, qué interesante. Okay. Entonces, hoy existe una herramienta que te permite establecer medidas muy precisas para que el paciente minimice sus riesgos de enfermedad. Lo quiero. ¿Qué es esto? ¿Cómo se llama? Medicina genómica. Ay, ¿y en dónde está? Bueno, pues México existía el INEGEN, pero la verdad es que estaba como demasiado en pañales. Okay. Pues lo quiero. Donde hay la posibilidad de estudiar y de tenerlo, pues encuentro Valencia, España, que ya va. España, créeme que tiene una plataforma ya mucho más significativa y pues me lanzo y a la par de estar entre trabajando, que te lo permitía, podría estar estudiando. Y preparándote. Y preparándome hasta que terminé y a la hora de buscar, pues ¿qué crees, César? Que no había. No había una clínica de medicina genómica en México. Si pañales acá todo, pues correcto. Imagínate, o sea, no había seguramente nada tan establecido. Quizás por ahí algún otro doctor que hiciera tratamientos muy específicos, cuando mucho, yo creo. Pues yo te estoy hablando que hace 14 años ni siquiera se hablaba de la terapia regenerativa, ¿eh? O sea, esto es un boom ahora de varias áreas de la medicina o aliados médicos que han ido implementando herramientas. Pero hace 14 años en México no había ninguna clínica de medicina genómica que hiciera los estudios. Y ese fue nuestro primer home run. Encontramos un área de oportunidad y dijimos, ¿no hay? Pues creémosla. Sí, lo que es como, a ver, una cosa es tu especialidad, a lo mejor como doctora, pero luego también como emprendedor, como empresario y todo, es importantísimo detectar esas oportunidades, ¿no? Esos momentos donde dices, aquí hay algo, ¿no? Entonces, esa fue la gran luz que dices que nació. Esa la viste y dices, ahora sí, voy a poner mi clínica. Claro, me gusta, me interesa, creo que es nuevo y bueno, también aquí hay otro personaje importante, porque mi historia, César, te tengo que decir que está llena de ángeles de la guarda que de alguna u otra manera han llegado. Sí. Y definitivamente me encantaría decirte que soy una guerrera que subió al Everest, pero la verdad es que no. O sea, me gusta mucho luchar, pero he tenido a mi lado gente que siempre me ha aportado mucho. Y igual, en una comida, un día yo decía, híjole, si yo tan solo tuviera dinero y pudiera, pues que yo haría en México esta clínica porque no existe, porque, híjole, pero qué difícil. Y luego imagínate una renta y no manches. Luego, ¿cómo crees? Y apenas poco en mi poca casa, experiencia, ¿no? un producto nuevo. O sea, soy doctora, yo no sé ni siquiera qué es el IVA, ¿qué te pasa? O sea, creo que no. Pero no sabía que estaba hablando con una persona que era un hunter de oportunidades. Y literalmente me llamó a los 3 días y me dijo, oye, yo nunca había visto en los ojos de nadie la ilusión de poner algo. Dime qué necesitas para abrir la empresa. No, bueno. ¿Cómo? No, pues, ¿cómo que qué necesito? Alguien que me diga cómo se abre una empresa, ¿no? O sea, yo la puedo operar. Sí. Venía de abrir varias sucursales con Giovanni, sabía lo que era atender al paciente, administrarlo y todo, pero ese brinquito, pues como que sí necesitabas que te empujaran. Sí, incluso hasta la estructura de personal y todo eso que a lo mejor podías estar en contacto. Sin embargo, toda la parte administrativa, financiera, incluso ciertas áreas operativas, pues eran como desconocidas, ¿no? Completamente. Bueno, hoy, porque tú y yo ya cursamos un curso, podríamos decir que las empresas se podrían dividir en operativas y administrativas. Yo era 100% operativa. Okay. No sabía ni administrar mis tarjetas de crédito, hombre. A ver, pues es parte del proceso de emprendedor, exacto. La neta. Y no sabía, la verdad, yo no sabía, César, que yo era una emprendedora nata. Okay. En ese momento ni siquiera sabía lo que es ser emprendedor. Simplemente dije, oye, pues yo tengo un hijo, yo quiero esto, quiero aplicar lo que sé, qué padre que en México no hay. Y
y voy a hacerlo. Sí, por ahí. Y entonces le presentas un proyecto, le dices, oye, me interesa esto, pues no sé nada de esta parte, pero yo puedo resolver toda la parte operativa. ¿Qué sigue? Exacto, un poquito así. Él muy lindo me dice, necesito que te concentres en qué necesitas para tú poder hacer lo que te apasiona. De lo demás, por el momento no te preocupes. O sea, yo lo voy a administrar. Tienes que entender, porque te digo que hay gente buena en el mundo, que tu conocimiento y lo que has hecho tiene un valor. Lo vamos a plasmar aquí. Y bueno, hay ciertos compromisos que hay que hacer. Por ejemplo, hay que tener cierto número de pacientes. Tienes que entender que las empresas no son como que le metes y le sacas. O sea, hay que tener un plan. Si confías en mí, vamos a ponerlo. Y tú dime qué necesitas. Y va desde mi sueldo, por ejemplo, hasta los horarios, para que te puedas concentrar y hacer por lo que la luz de tus ojos está brillando. Y le dije, ok, lo que yo necesito. Entonces pusimos un plan que en su momento no era, la verdad es que no era ambicioso. Tampoco sabíamos que iba a tener tanto ángel y tanto potencial, porque Medaille desde que nació ha tenido un ángel impresionante. Sí. Y empezamos. Y desde el día 1 nos ha dado un montón de alegrías y evidentemente ha retado el entender que tenías otra área también a desarrollar. Sí. En esa época, cuando ya viene esta persona que invierte junto contigo, supongo que son socios cuando inicia todo esto, Medaille cumple 11 años recientemente, y en ese primer año, por ejemplo, ¿cómo fue establecer el negocio? ¿Cómo fue la parte operativa? ¿A qué retos te enfrentaste? ¿Qué servicios ofrecías y qué tratamientos quizás, no? Porque hoy ya la evolución en una ramo o en especialidades que tienes, que hoy han evolucionado muchos, pero pues hace 11 años quizás pues había muchas de ellas incluso en pañales. ¿Cómo fue esa primera etapa? ¿Con qué te enfrentaste al inicio? Terca, soy una terca. Mira, yo a fuerza quería la clínica de medicina genómica. Ok. Y yo, según yo, tenía la fuente de la eterna juventud. Okay. Y que si yo llegaba contigo te iba a interesar, porque cada vez que yo hablo de medicina genómica, todo el mundo pone la misma cara. ¡Wow! Sí. ¡Qué interesante! Gattaca, wow, imagínate. Y a la hora que le decía, bueno, ¿te hago tu prueba? No, Marimar, yo vi que estabas con Jova y ponme mi Botox. Pero luego, entonces al principio yo deseaba mucho que todo el paciente tuviera esta parte preventiva y predictiva y después estaba el objetivo. O sea, yo juraba que el paciente iba a acercarse a mí para lo subjetivo, para entender que íbamos a hacer un plan y después lo iba a convertir en objetivo. Y ese fue un error, la verdad. Ese fue el primer error y hubo como que reestructurarlo, en donde entendí que el paciente, y me atrevo a decirte el paciente en general, pero sobre todo el paciente latino, busca tener algo objetivo. O sea, yo vengo contigo a que me digas cómo tengo que bajar de peso según mi genética o mi genómica, y una vez que haya bajado de peso, te abro todo un abanico de posibilidades. Okay. ¿Por qué? Porque sí somos así, o sea, tal vez los planes lo puedes ver tal vez cuando entrevistes gente financiera o cuando entrevistes, por ejemplo, abogados para hacer patrimonio, o sea, no pensamos en hacer nuestro testamento o nuestro fideicomiso. Bueno, lo mismo pasaba aquí. Y eso me tardó más o menos 4 meses, tampoco fue tan rudo. Otro reto que me encontré era como, sí, qué padre tu proyecto, ¿y ahora? Sí, que sigue, ¿no? ¿Cuáles son los siguientes pasos? O ahí va, ya está más o menos aclientado en algunos servicios, otros a lo mejor no tanto. Pues o sea, no estaba sé. y no estaba, sabía hacer mucho pelo, sabía hacer mucha parte estética, pero los pacientes no eran míos, eran de Giovanni. Okay. Y definitivamente, pues la lealtad es la lealtad. Sí. Entonces no era como que... sí, te ibas a abrazar de eso en específico, era como ¿no? ir, tocar puertas. Entendí el valor del RP, de los recursos de verdad, de tener gente que te sepa poner en los lugares adecuados, el poder tener un lugar donde hablar, un foro para hablar de tu proyecto, el por qué era importante acudir a ciertos eventos desde la junta de la escuela hasta... A ver, César, hace 10 años yo abrí mis redes sociales, empecé con Twitter. Y por mi vida que empezaba todo el mundo y le decía, hola, ¿cómo estás? Soy Marimar, ¿me puedes seguir? ¿Qué publicaba? No sé. Pero de alguna u otra manera necesitaba que la gente viera que había un proyecto. Entonces, había conferencias hoy vamos a hablar en el Club Libanés de Salud. Oigan, yo quiero. ¿Pero cuánto cobras? No, nada. Sí, claro. Dame foro. Oye, quiero... Bueno, yo puse stands dentro de los parques.
sea, en Sí, el para Parque Naucali, hablar, así, la ¿no? gente iba corriendo y yo, ¿sabías que igual no tendrías que correr esa frecuencia? Permíteme te digo, y entregaba flyers y, a ver, definitivamente en ese momento lo que necesitaba era darme Sí. a conocer porque sabía que tenía un gran producto. Bueno, es que, a ver, creo que hay varios factores ahí. Primero, como tú dices, necesitamos los clientes acá muchas veces evidencias, ¿no? Correcto. Entonces, entre más pacientes pudieras ir logrando, pues obviamente se iba a ver los tratamientos y la evolución de lo que tú hacías, ¿no? Ujú. Que esas son como las pruebas, ¿no? De lo que ibas a tener. Pero, por otro lado también, pues hay un gap de tiempo de evolución, que es el efecto bola de nieve, ¿no? Que esos poco a poco, pues se tienen que ir incrementando. Y la tercera que te quería preguntar con respecto a esas en específico, tu edad en esa época, ¿no te jugaba un poco en contra? Sí, es súper chistoso, te voy a decir dos cosas, la edad y el género. ¿Ok? Es bien chistoso. A mí me tocó nacer en una brecha generacional bien importante. Perdóname. Estaba dando una plática, El César, comercial. súper interesante, hablando de que estamos en una nueva era. Y me hizo en ese momento todo el sentido. Porque si así es cierto. O sea, nosotras como mujeres nos tocó gozar, que falta mucho, pero que nos tocó gozar el hecho de que no nos cuestionábamos si podíamos estudiar, si no podíamos estudiar, si de alguna u otra manera íbamos a votar, no íbamos a votar. Entonces, ya llegamos en cierta, y estoy poniendo entre comillas, cierta comodidad. Pero de todos modos, de pronto me veían y me dicen, tú eres una niña, Claro. pero una niña de edad, una niña de doctora, o sea, ¿estás segura que sabes? Sí, no, ¿Estás qué difícil. segura? Oye, tráeme al doctor, señorita. Yo no soy señorita, soy doctora. Estudié lo mismo que al chavo que le estás diciendo aquí al lado, doctor. Y yo también soy doctora. Hice exactamente los mismos procesos. Y hay hasta un movimiento muy grande de una doctora que se llama Ceci, Ana Ceci, hablando de que soy doctora, no señorita. Entonces, claro que al principio era como de, ay, bueno, a ver, casi Sí. te acompaño. Y tuvieron que ser mis resultados tan contundentes, tan fuertes, que no cupiera ni la menor duda que era doctora, que era una profesional Sí. y que realmente estaba preparada para poderte atender igual que lo haría cualquier otra persona de mayor edad o de diferente género. Entonces, el primer paso ahí, filtro que tenías o la traba que tenías al principio, a lo mejor es quien sí confiaba en ti, o sea, ibas haciendo RP, ¿no? Lo que pasa siempre al inicio con el emprendedurismo. Oye, pues familiares, Sí, primos, primos, tíos, sí. y nos van ampliando, ¿no? Claro. Por ahí, nos van abriendo las puertas. En esa etapa, supongo que entonces la medicina estética era lo que más te abría una puerta y posteriormente ya tú ibas como proyectando o haciendo casos de cada uno de tus pacientes. Oye, a ti ya te conviene esto, esto, esto y esto, ¿no? Ya había una secuencia. ¿Así fue esa etapa? Sí, y aparte el paciente, como bien dices, primero era como de tu primer núcleo y también creo que una de mis características es que suelo escuchar mucho y ser sensible hacia necesidades. Entonces, de pronto, pues llegaba mi tía y me decía, oye, fíjate que el otro día estaba con mi prima y mi amiga y se hicieron un tratamiento que les dejó la piel increíble y en vez de descartarlo de momento, que eso es lo que pasa muchas veces con la medicina, decía, ¿cuál? Y entonces iba y lo estudiaba. Okay. Si me aplicaba y me generaba sentido en esta parte médica, que hubiera tenido esta responsabilidad para poderme afrontar a los pacientes, lo tomaba y me capacitaba. Y le quité el miedo a las barreras. Literalmente empecé a buscar y decía, oye, si yo ya me fui a España, estudié genómica, ¿qué están haciendo de regenerativa? Y por eso me fui a Corea. ¿Y qué está pasando en Estados Unidos? ¿Y qué pasó en Francia? Y entonces empecé a entender que gran parte de mi crecimiento iba de la mano de que yo pudiera innovar, de traer tratamientos y dos, que la gente supiera realmente que la capacitación médica es algo continuo. Hoy es mi día a día. Sí. O sea, hoy prácticamente te puedo decir que el 30% de mi vida estoy en alguna capacitación de algo. Prepararte. Necesito prepararme y entender que la carrera nunca acaba. Y que claro que vienen médicos increíbles. ¿Quién te da miedo? Los jóvenes, que son médicos que dices, está cañón, tienen herramientas, las mismas herramientas que a ti y a mí nos costó tanto trabajo conseguir. Sí. Ellos ya las tienen per se. Y entonces no te queda de otra si quieres estar vigente que decirle a tu cerebro que no hay, o sea, en la línea final del conocimiento no hay punto final. Y cuando entendí eso, pues, y empecé a buscar no solamente las nuevas cosas, sino quiénes eran los mejores en el mundo y quería ir con ellos para ser parte de los mejores. Sí. ¿Cómo el crecimiento de Medae, pues obviamente ya tiene muchos años con un reconocimiento como una clínica de las más importantes del país, y no es que la más importante, pero a la par
tú como doctora también has ido obteniendo este reconocimiento, ¿no? ¿Cómo combinas las dos partes, ¿no? El reconocimiento personal y también el empresarial, porque a final de cuentas son dos entes, son dos marcas a final de cuentas, y cómo desarrollas una, qué haces en una, qué haces en otra, para que también entendamos pues todas las posibilidades que se pueden abrir a cualquier empresario, ¿no? En algún momento. Eso yo no lo había entendido hasta que tuve una consultoría con una empresa que se llama Básico. Comercial. Muy bueno. No, en serio. Porque hacer crecer una marca a expensas de un nombre propio, sin saber mucho de marca, pero te puedo decir que creo que es muchísimo más fácil que una marca, o sea, una clínica, un producto de shampoo, de lo que tú quieras. ¿Por qué? Porque la gente busca una identidad. El hecho esto de hace 12 años o 13 años que empecé con lo de las redes, tampoco sabía mucho qué hacer, ¿eh? O sea, tampoco decía, bueno, ¿y ahora qué publico? Pero es que ese dato no es mío. O sea, sí, ya sé que la OMS dijo esto, pero pues quien quiera ya lo va a leer. O sea, me costó mucho trabajo entender que la gente necesitaba un contacto y que le tenías que tener pero darle el miedo a la cámara. Y que, pues, que lo que ibas a seguir era desde tu punto de vista, y vamos a hablar desde mi punto de vista. Y fue muy fácil, fíjate, crecer Marimar Guerra, pero no fue muy fácil crecer Medae. De hecho, la cuenta y la característica de posicionar a Medae como entes distintos lleva 1 año y medio, 2. De acuerdo. Un poquito más, ¿no? Dos Sí. años, un poquito más. Y sin embargo, todo el mundo decía, Marimar igual a Medae, y eso es algo erróneo, eso es algo que está muy mal, porque entonces no le das visibilidad a tu equipo, que es súper importante. Yo tengo un gran equipo, sí. y la verdad es que te podría decir que prácticamente en cada área, mucho mejor que lo que yo lo podría hacer, porque te vas rodeando de gente que es hiper mega capaz. Entonces, el hecho de hacerle entender a la gente que Marimar Guerra es una doctora que le encanta y que tiene pasiones y que tiene errores y que tiene hobbies y que es un ser humano, y tu empresa no es solamente una persona, sino es un conjunto de personas extraordinarias que están haciendo que todos los días pasen cosas magníficas para que el paciente pueda vivir esa experiencia. Y entonces eso, después de verdad de la consultoría, fue lo que entendimos. Y que está bien que Marimar Guerra nutra a esta parte, sin duda, pero todos sabemos que Medae es un conjunto de seres extraordinarios. Sí. Esto yo creo que también en tu caso, con las diferentes personas que nos ha tocado entrevistar aquí, en tu giro en específico tienes muchísima cercanía con tus pacientes, ¿no? Entonces, también el que tú vayas evolucionando, el que se vaya a lo mejor enriqueciendo de manos tu equipo y de especialidades que a lo mejor no brindabas en un inicio, ¿cómo es esa transición como para pues ir guiando al cliente e irle avisando? Pues más que avisando, el persuadiéndolo para que puedan ir experimentando el que si hay un cambio de manos, a final de cuentas tienen tu sello, pero pues sí hay cierto cuidado, pero a lo mejor pues quieren tus manos, ¿no? Sí, ese es tal vez el dilema de nosotros como empresa. Es un cuello de botella y es un cuestionamiento que nos hacemos cada junta de consejo, y es decir, queremos seguir creciendo y cómo podemos crecer. Podemos crecer teniendo muchos más pacientes, teniendo más sucursales, teniendo más servicios, cambiando la tecnología. Y la respuesta sigue siendo que, por ejemplo, mi empresa no puede ser masiva, porque vamos a atender el número de pacientes que podamos recordar, o sea, recordar de manera perfecta su cara, su nombre, su tratamiento y a qué está con nosotros en el plan. Sí. Es una decisión bien difícil empresarialmente porque casualmente siempre queremos más. Sin duda. Pero hoy es una decisión que nosotros tomamos en el hecho de decir, también estamos topados gracias a Dios y a mucha chamba, la neta. Y es difícil porque yo estoy segura, contigo lo he platicado muchas veces, ¿no? Qué padre es un producto que puedes masificar. Sí. Qué padre es un producto que un día tiene un golpe de suerte y ¡pum!, está en casa de todas las familias mexicanas. Pero también qué padre es un producto que va a ser tan exclusivo y tan individual que no todo mundo puede alcanzar, porque no es que no quieras, es que depende de lo que hoy de pronto queremos, que es esto que es hecho a mano, hecho para ti. Entonces, me cuesta mucho trabajo contestarte esa pregunta, porque empresarialmente ya también tomamos la decisión de decir, atenderemos al número de pacientes
que podamos recordar, y para que tú puedas entrar hoy a Medae, pues prácticamente tiene que salir otra persona o ya no estar en nuestra base de datos o decidir ya no tener nuestro tratamiento para poder entrar. Es una jugada riesgosa, lo sé, pero que me da paz. Sí. Bueno, eso va muy de la mano también. A ver, en las pláticas que hemos tenido, y aquí creo que es algo de lo importante que nos puedes transmitir también, es cómo han evolucionado tus clientes contigo, ¿no? Hay clientes que tienen 10, 11 años, ¿no? Es un plan de vida, a lo mejor es una trayectoria, un proceso que les has creado, que ellos es como bien lo decías tú, es, a ver, no es que hagas un cambio tan radical en algún momento, sino que es que mantengas una línea constante durante muchísimos años, ¿no? Pues como eso, el novio, ¿no? O sea, cuando estás de novia, de pronto dices, las primeras 3 veces le cuentas, ay, sí, me encanta este color, este es mi lugar favorito y no sé qué. Al cuarto dices, ay, ya, no quiero contarle eso. Eres tú. Pues es lo mismo ya sueltas que ahí la verdad. Claro, es lo mismo que te pasa en la parte médica. Pero aparte, César, fíjate, hablando de broncas que hemos encontrado, nosotros también hemos cometido errores. Y en un momento quisimos crecer tanto que perdimos la esencia. Ok. Y yo te dije hace rato que si algo me considero, es una persona que sabe escuchar. Y de pronto llegaban pacientes y me decían, claro, como ya estás en todos los programas, como hoy atiendes a este famoso, al otro famoso, hoy ya ni te acuerdas de mí. Y yo de manera automática decía, no, ¿cómo crees? Claro que sí. Pues, ¿qué crees, César? Tenía razón el paciente. Era el paciente al cual no le habíamos dado como el seguimiento adecuado, se nos había ido, porque pues también cuando, y ojalá me lo entiendan, pero es que cuando uno está creciendo usa herramientas pues limitadas, si usabas tu agenda de Google o agendabas en una hojita, y hay muchos factores humanos que te pueden hacer que esa experiencia que quieres transmitir de pronto se vea frustrada. Sí. Y cuando pasó eso una vez, 2 veces, 3 veces, dijimos, oye, qué injusto que hay pacientes que apostaron por nosotros hace 11 años, cuando éramos una clínica de 2x2, donde la esperanza era de esta doctora está aquí, me llama, promete, ha tenido esta capacitación, y ahora que hemos crecido, yo no me acuerdo no estábamos de acuerdo, y por eso reestructuramos. Y creo que fue una muy buena decisión, difícil, pero una muy buena decisión. Sí. Es parte de la evolución, yo creo que, como bien lo dices, es escuchar y es qué personalidad le queremos dar a nuestras empresas, a nuestros negocios, y adaptarlo a lo mejor que quieras tú, que vaya de acuerdo a tus objetivos, a tus principios y a lo que quieres transmitir y lo que quieres dejar marcado en tu huella de tu negocio, ¿no? Uh-huh. Ahora, síguenos platicando mejor de Medae. ¿Cuáles han sido todos esos puntos ahora en los que Medae está presente? Sé que hace 2 años aproximadamente fuiste la primera clínica mexicana que representó al país en París en específico. Entonces, platícanos, ¿cuáles han sido todas estas últimas grandes experiencias de todo el gran éxito que has tenido en estos 11 años ya, pues, pero que son mucho más tangibles en estos 3, 5 años que... Pues sí, también hicimos eso. Pensar fuera de la caja es algo que ahí sí te puedo decir me caracteriza, y decir, ¿qué puedo hacer nuevo y diferente? De hecho, cada vez que alguien llega a darme una propuesta, lo único que le pido es, dame algo distinto. Igual jala, igual no jala, pero que sea distinto. O sea, no me refrites algo que me digas que fue la campaña perfecta o la estrategia perfecta o el proyecto perfecto, porque entonces podemos hablar en base a lo que aprendimos de esa persona. Y a nosotros sí nos gusta mucho marcar una brecha. Nacimos marcando una brecha. Eso es parte del ADN de Medae. Entonces, eso de Francia fue algo muy espectacular, porque no solamente abrió una brecha en donde, de manera comercial, se los voy a decir, literalmente, México lo tiene todo. Si yo he tenido el placer de verdad de estar en muchas partes del mundo capacitándome con médicos. Y si hoy yo me enfermara, me quisiera hacer un procedimiento, quisiera un servicio de atención, lo haría en México. O sea, que hay todo y lo mejor. Lo mejor. Okay. Siempre el médico mexicano es un médico realmente capacitado. Si tú me preguntas qué competencias, bueno, es que aquí hay doctores que dices, wow, hay tecnología, hay servicio, hay todavía la calidez de atender al paciente. Es un trato no tan frío quizás, ¿no? Exacto. No tienes esta parte, todo frialdad, hay empatía, o sea, México tiene un gran servicio médico, pero aparte me dices, oye, yo me voy a ir a Suiza a internarme en una clínica de longevidad. Oye, ¿sabías que en la Ribera Maya, sabías que
en San Luis Potosí. ¿Sabes que en la Ciudad de México existe todo este concepto con una atención irreal? De verdad, con una medicina que combina tanto experiencias como tratamientos altamente profesionales. Y aparte de todo, me dices que México, perdóname, pero me parece uno de los países más hermosos. Sin Entonces, duda. ese fue un gran home run, el llegar a decir, pues qué bonito, todo mundo queremos París, está muy bonito, muy ordenado, Sí. es perfecto, pero ¿sabes qué? No tiene esa calidez que tiene la parte mexicana. Y los franceses no lo sabían, o si lo sabían les daba miedo porque no hemos logrado transmitir lo que realmente es México y transmitimos pues nada más narcoseries, violencia, y no hablamos de que México tiene una capacidad y un nivel académico a nivel profesional de verdad muy importante, muy, muy sobresaliente. Okay. Entonces, eso era, se abrió ese puente que en su momento era como, pues aunque sea aquí o está aquí, que sepan que hay un stand mexicano. No sabíamos que ningún mexicano lo había hecho. O sea, que sabemos que ningún doctor había incursionado en eso, pero no sabemos que ningún mexicano, ninguna empresa mexicana lo había hecho. Entonces fue doble porque fue un impacto importante y bueno, tuvimos acceso a justamente a generar este puente que hoy ya no solamente está con Francia, sino que está en otras partes del mundo y saben que, o estamos haciendo una gran labor para saber que México, pues sí, no es mi frase, pero sí lo tiene todo. Oye, hoy Medaille, bueno, con todo este contexto de lo que vives en lo personal, obviamente, como doctora, como figura pública y todo que estás, como bien lo dices, capacitándote, dando talleres, dando conferencias en muchas partes del mundo, participando en los mejores congresos. ¿Cómo compartes y cómo compaginas esto también con tu vida personal, ¿no? También, porque muchas veces, es que, te voy a decir... Es que iba a llorar. No. Es que ven nada más una historia de éxito, pero no ven quizás mucho la otra cara de la moneda, ¿no? Entonces, ¿cómo has logrado tú compaginar toda esa parte? Yo creo que hice una gran labor en mi mente de entender que tengo roles. Okay. Y siendo una persona tan intensa, tuve que poner un alto porque sentía mucha frustración. Esa es la realidad. Tuve momentos de mucha frustración en donde quiero ser la mejor mamá y la mamá más presente, pero también quiero ser la mejor empresaria y también quiero ser la mejor doctora y también quiero ser la mejor. Entonces, primero entendí que la lucha es conmigo. Okay. O sea, que yo sí tengo que ser mejor que lo que fui ayer y empecé a dejar de ver a los demás. Y eso es una talacha neta para los empresarios, para los doctores, neta dura. Sí. Porque el jardín del vecino, no sé por qué, pues siempre es más verde que el de uno. Sin duda. Aunque tú neta le estés echando muchas ganas. 2, no soy fíjate, soy una persona muy ordenada y muy rutinaria en ciertas cosas y muy desordenada en otras. Entonces, hice uso de eso y entendí que durante el día, como mínimo, yo tengo 4 roles. Y los respeto. O sea, soy una muy morning person, entonces yo sabía que a mí me genera mucho placer hacerle el lunch a los niños, si bien no soy la que los puede dejar en el camión, porque aparte vivo muy lejos de donde trabajo y mis trayectos son largos, sabía que esa era la forma en mi mimo. Después me subo al coche y me pongo el mood empresarial, la verdad, y uso ese tiempo de manera muy rutinaria para escuchar emprendedores, para escuchar cosas de las cuales pues definitivamente me interesa, aunque no sea mi rama médica. Después llego a mi clínica y soy la doctora de la clínica, no la empresaria, la doctora. Okay. Atiendo a mis pacientes. Y hay un día en específico en el cual no atiendo pacientes y me vuelvo la administrativa de la clínica. Okay. ¿Por qué? Porque no tengo la facilidad de hacer estos switch. O sea, si hoy estamos hablando tú y yo de finanzas o si vamos a abrir una nueva sucursal, no puedo realmente entender si el paciente está necesitando X o no tratamiento. Entonces, cuando entendí eso, dije, pues todos los miércoles, no me citen pacientes, haré uso, porque es una zona que me cuesta trabajo, de mi tiempo. Y a las 4:30 de la tarde, porque empiezo a trabajar 6:30 de la mañana, a las 4:30 de la tarde me vuelvo doctora, digo mamá. Y soy mamá. Y veo las tareas y peleo y pongo las series y voy a la natación y voy a la gimnasia y intento estar lo más presente. Y a las 8 de la noche soy Marimar. El mundo en donde dice, nadie se me acerque. Me quiero bañar largo. Quiero leer. Que son los quiero momentos estudiar. Ya de placer para ti, pues, ¿no? Oye, o sea, porque una cena, una copita, un libro, o sea, cualquier cosa. Cualquier circunstancia. Y a veces la negociación está que esa parte de Marimar incluye esta parte de capacitación
y que viajar a través del mundo te quita los otros roles. Sí. Entonces, una libretita, César, y literalmente le pago horas a lo que le voy debiendo y ahí me quité lo más importante, que es la culpa. Ok. Porque vivía con culpa, con culpa de, híjole, no le di tanta atención a César, mi paciente, que no sé qué. No, se me olvidó que Paco necesitaba, o sea, todo el tiempo debía por todos lados. Sí, empiezas a sufrir realmente tu día a día, ¿no? Porque es tu profesión, tu parte humana, tu parte personal, siendo mamá, etcétera. No, y ves las redes sociales, todo el mundo es perfecto, todo el mundo es fit, todo el mundo come increíble, a todo el mundo le dio tiempo de cocinar, ¿sabes? Y salió con su marido 10,000 veces, o sea, como que dices, ay, güey. Sí, pues, quién sabe qué se sacrificó realmente, ¿no? Porque pues nadie tiene 30 horas al día. No, y que saber, la verdad, que nadie en su sano juicio, bueno, muy pocas personas. Es perfecto en todo. Ajá, y no es lo que subes. O sea, yo no quiero decir que al día no llore 3,000 veces, me enoje porque no salió el boletito del estacionamiento, esté a 3 segundos de ser lady. Pitándole a alguien porque vamos tarde o sea, lo que sea. Claro, pues eso no lo publicas. Sí. Publicas lo que la gente de alguna manera sí consume, que es esta parte aspiracional, pero que no hay nada más transparente, que eres una mujer común y corriente con los mismos sueños, con aspiraciones, con cosas que simplemente comparte la mitad de lo que hace y lo otro lo guarda. Fíjate que cuando creamos este proyecto de Persistente, mucho la idea pues es platicar pues no solamente la historia de éxito, ¿no? Como es la tuya hoy en día, porque ha habido y sigue habiendo, obviamente, piedritas en el zapato, sacrificios, momentos difíciles. Nos dejaste entrever por ahí dentro de la plática ya algunos, ¿no? Que fuiste viviendo y que fuiste superando en cada uno de los momentos. Pero dinos 2 momentos o cuestiones o casos específicos que te han sucedido, que te han marcado en estos 11 años o 15 años que llevas emprendiendo, que hayas dicho, esto me marcó y lo que hice fue así, así, asado, ¿no? Como guía para los demás que te escuchamos. Fíjate que yo creo que lo que más me ha marcado son traiciones. Ok. Traiciones de gente o de personas a las cuales tú pones toda tu confianza y se te olvida que la supervisión es algo muy importante. Te estoy hablando desde el punto de vista empresarial. Todos los dolores más importantes que he tenido como empresaria han tenido que ver con que he roto una barrera de personal con cariño. Me cuesta, y creo que es algo que seguiré sufriendo, porque si estás con unas personas que están contigo prácticamente la mitad de tu vida, es casi imposible que no te involucres. O sea, a mí me cuesta mucho trabajo decirte que yo no quiero a mi equipo, lo adoro. El problema está en el momento en que tus valores y tus lealtades no las cuestionaste justo con la parte de enfrente. Y el problema es que en un mundo como el que estamos ahorita, es muy difícil. O sea, el otro día también escuchaba un podcast en donde decía, yo contrato ya no tanto por las aptitudes, porque sé que las van a desarrollar, porque hoy si un colaborador no tiene, hay cursos, hay forma de desarrollar habilidades y de desarrollar talento, pero hay algo que no y te tiene que ver con el alma, con la lealtad, como realmente eres como ser humano, con valores. Entonces, si bien he ido tratando de aprender que las personas con las cuales quiero que estén conmigo en la empresa tengan valores, si no iguales, muy semejantes a los míos y que hay cosas que no son negociables, pues ya no los contrato, definitivamente, ¿no? Y yo creo que otro punto, otra dolencia importante o de aprendizaje, no sé, César, o sea, también, a ver, Medaille tiene muchas historias de que hoy ya son chistosas, pero que en su momento dolían tanto, y entender que también no todo es personal, y sabes que sí hay solución. Sí. Te diría, si quisiéramos dejar tal vez un consejo, es que tú que me conoces sabes que soy arrebatada, que soy impulsiva, pero estoy trabajando mucho en el hecho de no contestar mis primeras 24 horas cuando algo realmente mueve mis emociones, para bien o para mal. Okay. Porque esas decisiones empresariales arrebatadas me han traído buenas cosas, o sea, muchos de los balones que he pateado se han vuelto, y que han sido en caliente, se han vuelto grandes éxitos. Sí. Pero también muchos me han quitado mucho tiempo. Y entonces, como que en volverme a enfocar en mi core business, en el decir, es esto, y dejar que mi negocio, porque hace rato te decía, yo sé que Medaille igual está topado, pero lo que no está topado es la parte horizontal de crecimiento.
en donde podemos ir abriendo diferentes cosas que acompañen a mi bebé. Que no quiere decir mi bebé lo mismo como empresaria, no quiere decir que yo como empresaria no quiera ver, o como emprendedora, otras cosas. Sí. Entonces, eso. Fíjate que el manejo de emociones, alguna vez un coach me dijo justamente, ni cuando estés sumamente feliz tomes decisiones, ni cuando esté Enojado. todo crítico, que estés enojado o muy triste, tomes decisiones de negocio, ¿no? Ni obviamente te expreses ante una persona con eso, ¿no? Trata de ser ecuánime o lo más cerquita a tu línea de ecuanimidad, ahí toma decisiones. Como bien lo dices, creo que el arre unicornio que tú siempre has dicho, ¿no? Que es mucho el impulso a hacer cosas nuevas, a aventarte, a descubrir, etcétera, pues ha sido fundamental a lo mejor en 8, 10 años y va a seguir siendo para muchas cosas porque es parte de tu personalidad. Es disfrutarlo. Mira, esa famosa frase para mí de arre unicornio, te lo decía, siempre tiene mucho sentido. Tiene mucho sentido porque si yo te pongo aquí un unicornio, me vas a decir que niña tan infantil, no existen. Yo te diría, sí existen. O sea, todos los días tú tienes la oportunidad de hacer tu día que valga. Hay días mucho más importantes que otros. Y hay decisiones más importantes y hay emociones. Y no es cierto, no soy todo el tiempo bravo, no sé qué. Claro que lloro, claro que me enojo. Pero también sí soy una persona que suele ver el vaso más lleno. Y que cuando se entrega un problema o cuando hay algo que te llega, la pregunta que me hago, que me hacen mucho es, ¿para qué me está pasando esto? ¿Qué tengo que aprender de esto? ¿Qué me vas a dar? ¿Y cómo voy a salir de esto mejor? Y desde que hago eso, el unicornio se prende en la mañana y ha volado de maneras increíbles. Porque nada es personal, pero todo es personal. O sea, es tu mundo. No sabes cuánto tiempo vas a vivir. Tampoco, pero sí sabes cómo. Entonces, sí es cierto, hay broncas cañonas, hay cosas que te duelen. Por supuesto que vibras. Sí. Pero también hay cosas muy bonitas que pasan todos los días. Entonces, si puedes escoger ver eso y decir en la mañana, en vez de decir, ay, qué flojera, tengo que ir a trabajar. Manches, qué fregón, a ver mi agenda, está llena, no cabe nadie. En serio, tanta gente está confiando en lo que yo voy a decir. Tengo que hacer que valga eso. Oye, qué padre puede llegar. O sea, ¿cuántas mamás en México hay que a pesar de que son grandes mamás, su mismo horario de trabajo no les permite llegar al certamen de gimnasia de su hija? Sin duda. Entonces, cuando lo veo y cuando digo, 2 horas de trabajo y tengo que ir para allá y digo, oye, qué fregón, que sí puedo estar presente. Entonces, si decides cómo jugarlo, creo que es mucho más fácil y al fin y al cabo, pues todos los que somos emprendedores, si en algún momento te deja de vibrar esa cosita en tu sangre, tendrás que cambiar, porque qué flojera vivir así. Sí, claro, cuando lo dejas de disfrutar, sí, ahí ya perdió todo el sentido. Correcto. ¿No? Y a ti te pasa. Sin Tú eres duda. También eres un emprendedor nato que cuando no está haciendo una cosa, está haciendo otra, porque esa adrenalina nos da vida. Sí, sin duda. Pues, Mar, para ir cerrando todo esto, me gustaría que nos platicaras a lo mejor 2 anécdotas, casos divertidos, cosas que han sucedido en Medae, que sé que tienes pues un equipo que diario están viviendo cosas diferentes, que son muy unidas, no sé, cuando te hablan también para irte en algún viaje, algo que haya pasado, no sé, algo que puedas compartir nada más que haya sido como pues, algo muy padre que te haya sucedido, ¿no? Tanto en la clínica con algún paciente o de manera personal en alguno de tus viajes. Tienes toda la razón, todos los días pasan cosas muy divertidas, muy divertidas y muy interesantes. Te voy a dejar una que validó muchísimo mi respaldo médico, o sea, que me hizo darme cuenta muy pronto que lo que estábamos ofreciéndole al paciente tiene una validez realmente importante. Y es que yo tenía un paciente que él quería hacerse las pruebas de medicina genómica porque quería hacer un Spartan Race y quería saber cuál era su mejor funcionalidad y era un paciente que de verdad le tomaba mucha atención a su cuerpo. Corrimos las pruebas y de pronto, César, sale un riesgo de aneurisma del 92%. El aneurisma, para tu gente, es cuando las arterias de pronto se van como a desgarrar. Okay. Y lo has visto muchas veces en deportistas de alto rendimiento que pronto están corriendo y se caen. Si bien la medicina genómica es riesgo no diagnóstico, pues digamos que este paciente me había comprado muchos boletitos de la lotería y que tenía una alta probabilidad. Es una parte difícil porque tienes que hablar con el paciente y decirle, oye,
yo considero, si fueras mi papá, mi hermano, mi amigo, pues la verdad yo sí me haría una resonancia magnética, pues nomás por saber que está bien, un aneurisma no sale de la nada, o sea, no te sale un día al otro. Y yo pensé que iba a decir, estás loca, seguramente ya estás con todos los doctores en concubernio para que te cobren, cuánto te van a dar de comisión. Y dije, bueno, lo voy a poner sobre la mesa. Y me contesta, sí, ¿a dónde voy? Y yo, bueno, pues mira, están estos laboratorios, va. Y me habla por teléfono el doctor, me dice, ¿cómo supiste? Tenía un aneurisma a milímetros de disecarse, o sea, de romperse. No. O sea, en 3 centavos hubiera salido yo, no, es que no sabía. O sea, simplemente al leer el estudio, al tener un poquito de la parte lógica, y él quiso hacer caso. Y esto es algo muy fácil, porque entonces en ese momento lo intervinieron, ponen como un popotito y el paciente está perfecto. Y dejar de ser una historia de, chin, era el gran deportista, ¿cómo le fue a pasar esto? Sigue siendo un gran deportista que sigue con sus hijos, ¿no? Entonces eso fue una de las anécdotas que tal vez validaron más fuerte el hecho de decir que lo que estábamos haciendo no era solamente una utopía, sino que era ya objetivo. Y divertidas, César, pues tengo miles. ¿Qué te cuento? Sí, no, miles. No te apures. Oye, Marc, quiero agradecerte muchísimo el que hayas estado aquí, que nos dejes ver la persona que eres. Obviamente, el platicar de tus éxitos y todo esto, pues es muy importante y es muy motivador para todos los que te escuchamos y te vemos de fuera. Sin embargo, el saber que también existe una persona talentosa, humana, que siente y que tiene emociones, pues todavía es doblemente importante porque nos hace vernos o reflejarnos en ti, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por compartir con todo el auditorio tu historia, tus casos de éxito, también a lo mejor los momentos difíciles o peculiares que has tenido y sobre todo que vayan a Medae porque transforman la vida, transforman emociones y aparte sí son soluciones. Gracias. La verdad es que me siento de verdad muy, 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 muy halagada por todo lo que dices o sobre todo por cómo lo ves. Te agradezco enormemente el espacio y yo creo que sí, persistir es algo importante en la vida de todos y te deseo todo el éxito del mundo. Muy gracias. Muchísimas gracias y bueno, ya saben que aquí van a tener contenido increíble, yo tampoco me lo voy a perder. Estamos en nuestro primer episodio y esto fue la doctora Marimar Guerra en Persistente. Muchísimas gracias.